Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Los que hayan visto el video 86, el video directamente anterior a esto, saben muy bien de qué va este video. Aquí les voy a decir en qué casos en el alemán, cuando utilizamos un verbo en infinitivo, debemos agregar sí o sí la preposición zu antes del verbo en infinitivo. Si quieren saber cuándo se agrega ese zu, pues los invito a que continúen viendo este video, amigos. Mi nombre es Esteban y esto es verbos infinitivos en alemán con preposición zu. Recordemos del video anterior cuáles eran esos casos en los que no había que agregar zu si utilizábamos un verbo en infinitivo. Justamente los estamos viendo aquí. Aquí hay una cosa importantísima que mencionar antes de pasar a los que sí la usan. Y es que recuerden que en algunos tiempos, como por ejemplo el futuro 1, ahí también se utilizan verbos en infinitivo que se convierten a futuro gracias al auxiliar werden, si ustedes recuerdan. Además, en un video próximo, cuando veamos conjuntivo 2, se van a dar cuenta que maneja una estructura muy similar a la de futuro 1. ¿A qué voy con este comentario, amigos? En estos tiempos también se utilizan verbos en infinitivo y es importante que noten que cuando un verbo se transforma a futuro o a conjuntivo 2, como lo veremos próximamente, tampoco debe llevar ese zu, ¿vale? Nada más para que si llegan a encontrar este verbo porque es futuro, pues ahí tampoco debe llevar el zu para que no se vayan a confundir. Además de los casos que ya vimos en el video anterior. Básicamente uno podría resumir que los casos en los que sí lleva zu, pues es cualquier caso que requiera un verbo en infinitivo y que no entre en los casos ya vistos. Sería como lo lógico pensar. Pero va un poco más allá de eso. Primer caso, amigos, los verbos haben y sein. Miren las siguientes frases en español. Peter aún tiene un largo camino que recorrer. Dense cuenta que en español añadimos ese que, refiriéndose pues al camino, y al final va un verbo en infinitivo. Y acá estoy usando el verbo tener. Peter tiene aún un largo camino que recorrer. El nombre es difícil de pronunciar. Este sería un ejemplo con el verbo ser o estar. El nombre es difícil de pronunciar. Ahí agregamos en español esa preposición de pronunciar. Bueno, amigos, pues estas frases en alemán por supuesto que también utilizan los verbos en infinitivo, solo que ahí no usamos esa preposición de ni esa preposición que, sino que en alemán esto se cambia por zu. Lo podrían pensar así. Ojo, estoy acá hablando de aplicaciones con el verbo ser y tener, haben o das sein. Es muy importante que tengan en cuenta eso. ¿Cuáles verbos son los que están generando el infinitivo? Por esa razón, para que lo visualicen más fácil, en español utilizamos, para haben utilizamos que, ¿no? Él tiene un camino que recorrer. Y para ser o estar, en este ejemplo, pues es un nombre difícil de pronunciar. También se podría decir como para pronunciar, difícil para pronunciar, o difícil o un camino largo para recorrer. Si ve que hay como diversas opciones, el hecho es que no se dice solo el infinitivo, sino que lleva una preposición, también en español. En alemán no decimos para, ni de, ni que, sino que se dice con zu. Peter aún tiene un largo camino que recorrer. Peter hat noch einen weiten Weg zu gehen. No vayan a decir nunca Peter hat noch einen weiten Weg gehen. No. Incluso en español sonaría mal, ¿no? Uno no dice Peter tiene un largo camino recorrer. No, uno dice que recorrer. Bueno, pues en alemán se dice con zu. El nombre es difícil de pronunciar. Der Name ist schwer auszusprechen. Esta es muy interesante porque aquí tenemos un verbo separable, el verbo aussprechen, que es pronunciar. Dense cuenta entonces qué pasa cuando el verbo infinitivo es separable. Ese zu va metido entre la partícula separable y el verbo. Por esa razón se dice así, no se dice Der Name ist schwer zu aussprechen. No.
Eso está mal. Siempre si es separable, acuérdense que también ya vimos una introducción a verbos separables, video 42 si lo quieren refrescar. Cuando el verbo es separable, entonces deben poner ese zu en medio. Por esa razón aquí queda schwer auszusprechen. De hecho, en el video anterior también teníamos algunos ejemplos así. Muy importante que tengan en cuenta esto. Segundo caso, amigos, y aquí ya entramos en los grupos de verbos. Acuérdense que en el video anterior también pasaba eso. Ciertos tipos de verbos no exigen que lleve zu. Bueno, pues hay ciertos tipos de verbos que exigen que se utilice la preposición zu. El segundo caso le corresponde a un grupo de verbos que normalmente se utilizan para denotar un esfuerzo o un plan. Yo sé que esto puede sonar algo confuso, pero en cada uno de estos grupos de verbos hay verbos tipiquísimos y de alto uso con los que ustedes siempre van a saber que ese tipo de verbos utilizan zu. Verbos como por ejemplo esforzarse, pensar en, planear, probar, olvidar, intentar. Ese tipo de verbos que se usan para expresar de alguna manera un plan, un intento de algo, normalmente van con zu. El ejemplo más típico de este grupo de verbos es versuchen. Ese verbo es el clásico de este grupo. Siempre que vean el verbo versuchen, que es intentar, siempre que vean el verbo versuchen y que deba ir acompañado de un infinitivo, pues debe ir con zu. Acuérdense, verbos de esfuerzo, verbos de plan. La araña intenta ocultarse, que de hecho es un ejemplo que veníamos viendo del video anterior. Die Spinne versucht sich zu verstecken. Aquí hay algo interesante y es que el verbo en infinitivo es un verbo reflexivo. Sich verstecken. Entonces, miren dónde va el zu. Uno dice sich zu verstecken. Si ven, va en medio como una palabra independiente, a diferencia de lo que pasaba con los separables. Va después del sich, ¿no? Sich zu verstecken. No vayan a decir Die Spinne versucht sich verstecken. No. Se dice con zu porque el verbo es versuchen. Él se esfuerza por aprender. Y para decir esforzarse vamos a utilizar el verbo sich bemühen, que también pues como pueden ver es reflexivo. Entonces como es un verbo de un esfuerzo, de un intento, por eso también entraría en este grupo. Ese verbo también es típico. Er bemüht sich zu lernen. Él se esfuerza por aprender. Tercer caso, compañeros. Verbos de opinión. Hay un tercer grupo que está conformado por verbos que utilizamos para expresar opiniones. Ejemplos serían el verbo esperar, desear, opinar, sospechar, afirmar. Ese tipo de verbos caben en este grupo. Susi espera ahuyentar a la araña. Volviendo otra vez con el tópico de las arañas. Aquí lo importante es que veamos que el verbo es esperar, pero no de esperar algo, que sería warten, sino acá es de esperar, de tener una esperanza, ¿no? Que es diferente. Entonces vamos a usar hoffen. Como es un verbo que se usa para expresar una opinión, porque acá yo estoy diciendo ella espera eso, ¿sí? Ella nos dan como el punto de vista de ella. Por eso es un verbo de opinión. Entonces, cabe en este grupo y por eso lleva zu. Susi hofft die Spinne zu verjagen. Otro verbo tipiquísimo de este grupo es por supuesto glauben, que quiere decir creer. Él cree hacer lo correcto. Er glaubt, das Richtige zu tun. Cuarto caso, amigos. Verbos que expresan un acuerdo o un resultado. Esta también nos puede parecer algo tricky, algo truculenta, pero ejemplos típicos de verbos que caben en este grupo es por supuesto el verbo acordar, el verbo resultar, el verbo lograr. Estos son ejemplos de verbos de este grupo. Ellos acordaron ser amables. Sie vereinbarten, freundlich zu sein. Acordar, por supuesto, pues que en este caso sería vereinbaren. Y por supuesto que funcionaría igual si fuera otro verbo de decisión.
Si utilizáramos el verbo beschließen, beschließen es una alternativa a entscheiden, quiere decir como decidir, acordar. Ellos decidieron ser amables. Sie beschlossen, freundlich zu sein. Beschlossen pues porque es en pasado, ellos decidieron. Amigos, el quinto caso serían verbos que se utilizan para expresar un inicio, un comienzo. Verbos de comienzo, por ejemplo, anfangen o beginnen serían los típicos. Estos verbos también exigen que su infinitivo lleve zu. La araña empieza a construir una red. Yo creo que aquí está más que claro, lo vamos a decir con beginnen. Die Spinne beginnt ein Netz zu bauen. Entonces no vayan a decir Die Spinne beginnt ein Netz bauen, no, zu bauen, porque es un comienzo. Siguiente caso donde siempre va zu, amigos. Cuando yo tengo un verbo en infinitivo que sucede a algo que tiene la preposición Y esto es un caso bien especial, amigos. En la literatura muchos de ustedes van a encontrar esto como el caso de la estructura zu. Pero no es nada más que otro caso de cuando se agrega zu a los infinitivos. Este quiere decir para. Pero ojo, no lo confundan con, por ejemplo, für, que también quiere decir para. ¿Se acuerdan? O sea, hay varias que son el para español. Pero la diferencia radica en que yo utilizo este cuando ese para precede a un verbo en infinitivo. En español, por ejemplo, si yo digo para hacer, para decir, para lograr, ¿sí ven? Para y luego sigue un infinitivo. En alemán, para estos casos, ese para se dice con no con für. Ojo, por ningún caso, amigos, vayan a tomar für precediendo a un infinitivo. Eso está mal. En alemán, mal. Siempre si se van a referir a la estructura de para precediendo a un infinitivo en alemán, deben utilizar la estructura zu. Yo aprendo alemán para ir a Alemania. Ich lerne Deutsch, nach Deutschland zu gehen. Dense cuenta que acá tenemos una frase compleja, Hauptsatz y Nebensatz. Entonces ese para ir a Alemania, nach Deutschland zu gehen. No vayan a decir für nach Deutschland zu gehen o für Deutschland zu gehen o algo así. No. Siempre es con zu, cuando es para y lo que sigue es un verbo. Zu. Amigos, y antes de terminar les voy a dar un super tip, un super truco para que ustedes, más allá de si es un verbo de esfuerzo, un verbo de principio, un verbo de decisión, más allá de que ustedes se aprendan de memoria eso, hay una manera que de pronto para algunos puede parecer más fácil de entender cuándo se debe agregar ese zu y que puede parecer más general. Ojo, no es una regla universal, pero sí que los puede ayudar mucho. Si ustedes se dan cuenta, en algunos de los ejemplos que yo les daba, hay una coma. ¿Sí ven? Esto pasa porque realmente en este tipo de frases lo que realmente tenemos es una Hauptsatz, o sea, una frase principal, y seguida de una Nebensatz, una frase secundaria. Recordemos los videos 50, 51, los que no lo han visto, o si han estudiado eso en sus cursos paralelos de alemán. Pero ¿a qué voy con todo esto? El hecho es que estas Nebensatz, amigos, son unas Nebensatz muy particulares porque son Nebensatz que no tienen sujeto. Miremos este ejemplo. Peter empieza a estudiar inglés. Es un verbo de principio, un verbo de comienzo, entonces si nos guiamos por las reglas de grupos, pues sabemos que ese infinitivo debe llevar zu. Peter fängt an, English zu lernen. Notan de inmediato que definitivamente no es una sola frase sencilla, sino que es una frase compuesta. Hay Nebensatz y Hauptsatz. Y eso se ve porque la partícula an de anfangen va al final, pero de la Hauptsatz. Por eso queda antes de la coma. ¿Sí ven? No va al final de toda la frase, sino va al final solo de la Hauptsatz. Lo que realmente pasa con estos casos, amigos, más allá del verbo, es que cuando hay una Nebensatz que no tiene sujeto, como en este caso, se dan cuenta que en este caso yo no estoy poniendo ningún sujeto en la Nebensatz, solo estoy diciendo a aprender inglés. O sea, Peter comienza a aprender inglés. ¿Quién es el sujeto de esa frase subordinada? ¿Quién empieza a aprender inglés? Pues es Peter, amigos, es el mismo sujeto de la frase principal. No sé si lo notan, ¿sí? O sea, él es el que empieza a aprender inglés.
Es el único sujeto posible. Lo que pasa es que en alemán ese sujeto no se repite en la Hauptsatz y en la Nebensatz. O sea, no vamos a decir como Peter empieza a que Peter aprenda inglés. Sí. De hecho, en español tampoco se diría así. Eso suena muy redundante y tonto. En alemán, mucho menos. No se dice así, sino que en la Nebensatz se omite el sujeto. Entonces, por eso es que podemos tener una Nebensatz sin sujeto, como en este caso. Y como en la Nebensatz no hay un sujeto, quiere decir que no hay nadie que conjugue al verbo en la Nebensatz. ¿Sí lo ven? En este caso el verbo lernen no hay quien lo conjugue en la Nebensatz. Y como no hay nadie que conjugue al verbo de la Nebensatz, por eso queda en infinitivo y en esos casos agregamos zu. Esa sería como la explicación de fondo de por qué para ciertos verbos que crean Nebensatz hay que agregar ese zu. Es porque en la Nebensatz no hay sujeto. Esto se podría mirar con varios verbos de los grupos que les mencionaba en este video. Ellos acordaron ser amigables. Este era otro ejemplo. Lo mismo, amigos. La frase principal es ellos acordaron o ellos llegaron a un acuerdo. Y la Nebensatz, pues, ser amigables. ¿Quién es el sujeto? Pues ellos, otra vez, solo que no se repite. Entonces por eso solamente se dice freundlich zu sein. Ser amigables. Y ojo, no se vayan a confundir acá, no estoy diciendo que todos los verbos que les presenté en este video, en todos esos grupos, generan Nebensatz sin sujeto. No, no siempre. Solamente que cuando eso pasa, ustedes saben que ahí deben agregar zu, cuando se genera una Nebensatz, como en los ejemplos que les acabo de dar. Una Nebensatz sin sujeto. Y el super truco de trucos, el truco que tienen que saberse sí o sí, el que yo diría que les puede ayudar incluso más que todo lo que ya les he dicho, y es básicamente el video anterior. Cualquier caso que no sea uno de esos 7 casos, o que no sea lo que les mencionaba al principio del video, futuro 1 o conjuntivo 2, pues ahí ya saben que si va un infinitivo y no es ninguno de esos casos, con gran probabilidad el infinitivo debe llevar zu. Ahí está, amigos, ya vieron que este tema de los verbos con zu no es tan trivial, no es tan simple, no es tan lineal, sino que realmente hay como unos criterios, hay unos casos que tienen que tener en cuenta. Pero una vez ustedes memorizan estos grupos ya se van a dar cuenta que sale facilísimo. Gracias por visitar, si les ha gustado el video ya saben, comenten, dejen like, suscríbanse. Ha pasado que en las cajas de comentarios a veces se forman buenos debates o alguien trae ejemplos que son bastante inusuales pero que son interesantes y de los cuales también pueden aprender muchos otros usuarios. Entonces, si tienen ejemplos así o preguntas o cosas que todavía no están claras, escríbanlas que todos nos beneficiamos de ello. Hasta pronto.